Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal de BH. En esta ocasión vamos a estar presentando, aclarando dudas y hablando sobre un nuevo miembro de la familia. La RS1, un concepto novedoso del cual intentaremos junto con Roberto López, el jefe de producto, sacaros de dudas, aclararos qué es la RS1, qué concepto tenemos con la RS1 y en qué segmento está ubicada la RS1. Por eso, ¿quién mejor que Roberto, uno de sus creadores, para que nos aclare, nos ayude y sobre todo intentemos aclarar a todos vosotros en muchas preguntas que ya habéis dejado dentro de las redes sociales, y por aquí intentaremos aclarar todo lo posible sobre este nuevo concepto que llamamos una bicicleta aero, ergonómica y de gran rendimiento. Una bicicleta aero performance. Así que en breve estaremos con Roberto y trataremos, como hemos dicho, de poneros en todo lo que podamos aclarar sobre la nueva RS1. Tenemos a Roberto al otro lado desde la oficina central de Vitoria-Gasteiz. Roberto. Don Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí estamos, trabajando un poquito y ahora un momento de distracción para charlar un ratito contigo. Te veo bien ubicado, ¿eh, Roberto? Te veo Sí, bien ubicado. estamos aquí en el showroom de BH, que tenemos, como bien sabes, en la segunda planta, y vamos a echar una charleta buena. Con un buen fondo que veo también por tu parte. Sí, Así ahora que mismo tenemos detrás la bici de la que vamos a hablar un poquito. de la que vamos a hablar y vamos a intentar aclarar y sobre todo que la gente entienda en qué concepto está ubicada esta nueva RS1. En un concepto aero, pero un concepto performance. Entonces, yo quiero que tú, para empezar, nos cuentes un poco con qué idea nace y en qué concepto empezáis a trabajar para dar luz a este nuevo proyecto, a este nuevo miembro de la familia. Pues mira, en un principio, como tenemos ubicada la gama BH, a lo largo de los años teníamos unas bicicletas enfocadas al alto rendimiento, a la pura competición, y luego tendríamos de bicicletas que las llamamos endurance, gran fondo, que era pues gente para cicloturistas y demás. Entonces, entre medio se nos quedaba un huequito un poco vacío para la gente que quería tener una buena ergonomía, pero sin perder un ápice de las prestaciones de una bicicleta de alta competición. Entiendo entonces que realmente no había una bici con estos conceptos dentro de la gama, con lo cual había un hueco libre que es el que se ha intentado cubrir y sobre todo adelantarse un poco a los tiempos, ¿no? Exactamente, lo que nos da un poquito de coraje, vamos a decir, que igual no es la palabra, es que veía a esa gente que se compraba la G8, la Ultralight, bicicletas auténticamente de competición con una geometría muy agresiva, y luego le veías los espaciadores debajo de la potencia, que ya falseábamos toda la cinemática de la bici, sacábamos los puntos de gravedad donde los tenemos estudiados y demás, y no era una bici balanceada. Y a su vez, las gran fondos que había en el mercado quizás no tenían el rendimiento, vamos a hablar la rigidez o el peso y la estética que tenían las tope de gama. Entonces, este es el leitmotiv de la nueva RS1. Entonces, cuando empiezas a trabajar con tu grupo para crear este nuevo concepto, hay tres referencias en las que tenéis en cuenta a la hora de crear este nuevo producto. La aerodinámica, la ergonomía y el rendimiento final, pero sin que sea una réplica de la G8 en este caso, que es la bicicleta aero de alto rendimiento, ¿no? Exactamente. Las prestaciones que necesita la bicicleta de alto rendimiento las teníamos claras, que son el peso, la aerodinámica y la eficacia de pedaleo. Y lo que nos faltaba añadirle a esta cuarta pata, a los tres valores que has dicho tú, era la ergonomía. Entonces, para ello lo que hemos tenido que hacer ha sido trabajar mucho la geometría, tener muchos feedback de diferentes biomecánicos, y hemos intentado hacer una geometría lo más adaptada posible, sin perder, lo que te digo siempre, un ápice, el espíritu competitivo, pero que la ergonomía sea un poquito más adecuada. Vale, y cuando hablamos, por ejemplo, de diferencias entre la G8 y la nueva RS1, realmente, ¿cuáles son los puntos a destacar entre una y otra? Para que el usuario tenga claro por qué existe un modelo de bici o por qué existe otro. En este caso también tenemos una bicicleta aeroescaladora, que es la Ultralight,
pasamos a una bicicleta que es muy escaladora, pero es muy aerodinámica y muy competitiva, y ahora nace este concepto. Entonces, realmente, las dos bicis que más se pueden parecer sería la G8 a la RS1. ¿Cuáles son los puntos más característicos que diferencian unas de otras? Pues mira, de primeras, tampoco voy a entrar en aburrir a la gente con angulaciones y demás, pero los puntos clave son, es una bicicleta que la longitud, la largura de la bicicleta es un poquito más recogida para que sea más ergonómica y se pueda sacar el máximo rendimiento cuando el usuario va agarrado a las manetas, y la pipa también la hemos sobredimensionado unos 3-4 milímetros, depende de la talla, para que el ciclista vaya un poquito más erguido y no tenga que apurar demasiado de la famosa bisagra que decimos los ciclistas. Por ejemplo, ahí has dado un dato muy importante. El año pasado, con la nueva G8, en la integración de los cables, yo me acuerdo que te llamé porque tenía un pequeño problema para mi biomecánica y para mi posición sobre la bici, porque yo quería bajar más, pero el nuevo sistema integrado no me permitía ponerla en la misma altura que tenía la anterior G8, ¿no? Entonces, la anterior G7. ¿Qué ocurre ahora? Que toda esa gente que compraba una G8, que es una bicicleta totalmente racing, y le ponían 2, 3, 4 arandelas, y como tú dices, estéticamente lo afeaba, y sobre todo a nivel de rendimiento no tiene el mismo comportamiento porque no comporta igual toda la rigidez integrada de la pipa de dirección con la potencia, como meter arandelas y piezas de por medio. Entonces, en este punto, ¿cuánto hemos incrementado esa pipa de dirección para que el usuario no tenga que poner ese número de arandelas y pueda tener más margen de maniobra para el usuario común, el de a pie, no, por ejemplo, para un corredor de la UCI Pro Tour, ¿no? Aquí hemos jugado un poquito no solo con la altura de la pipa, que es los 3-4 milímetros que te he comentado, sino que también jugamos con el sistema de dirección. El sistema de dirección, la tapa, la número 6 que llamamos en el argot ciclista, lo que tapa el rodamiento de arriba también es un poquito más alto, entonces el conjunto nos va a quedar entre 10-15 milímetros más alto, que es lo exacto para no desvirtuar la imagen de la bicicleta y sacar partido a esa nueva ergonomía. Y en esta parte frontal has tenido que trabajar un montón, tanto por lo que estamos hablando, la aerodinámica, como por toda la integración que has tenido que meter dentro de lo que es la pipa de dirección, como anteriormente en la G8. ¿Qué nos puedes contar de esta integración total? Pues como bien sabes, el año pasado empezamos a introducir todo el cableado por dentro de manillar, potencia, cuadro y demás, para hacer una bicicleta limpia, tanto en el aspecto estético, que es muy importante, como en el aerodinámico, y empezamos a utilizar el estándar de FSA, que es el ACR. Ahora mismo en el mercado... Perdona, sí. No, yo quiero que ahí, por ejemplo, dejes ese dato claro, porque a nivel estético todo el mundo entiende que cuando no hay cable, pues la apariencia es mucho más bonita. Pero a la hora de trabajar en ese concepto aerodinámico, mucha gente no le da tanto la importancia que tiene a ese cableado interno. Es más, muchos le dan la importancia a la estética y se olvidan en cierto modo de la aerodinámica. Por eso quería que mencionaras todo ese sistema que estabas contando de la dirección ACR patentada por FSA y por qué utilizas ese sistema. Pues como bien dices, ahí nos enfrentamos a dos problemas. Jugar con la aerodinámica, que como sabes, en una bicicleta aero, en este caso performance, es muy importante porque la bicicleta está desarrollada para rodar a altas velocidades. Entonces, todo lo que vayamos limando de cualquier esquina son los llamados ganancias mínimas que se dicen. Entonces, todo va sumando. Entonces, hemos tenido que jugar tanto con la aerodinámica como la funcionalidad, que es otro aspecto muy importante. En el mercado hay otros sistemas de direcciones integradas, pero igual no son tan completos, vamos a decir, a la hora de montarlo, pues porque el cableado interno hace muchas curvas con mucha angulación, los cables van vamos a decir, con un ángulo muy recto. Nosotros con este sistema es el que más nos ha gustado de lo que todos hemos probado y es pero donde los cables que van... Por eso, exactamente. ¿Por qué os ha gustado más? Porque es el camino más natural del cable. Tú metes el cable normalmente y él mismo te va tomando la curva, sobre todo en las versiones mecánicas. Hoy en día en las versiones hidráulicas y las versiones de i2 es más fácil, pero hay muchos usuarios hoy en día que todavía continúan con su cambio mecánico, que tiene su mercado y funciona perfectamente, y hay un usuario para ello. Entonces también hay que darle las soluciones en la alta gama para ese tipo de mecanismos. Robert, tenía esa pregunta para después, pero mira, al hilo de lo que acabas de mencionar, justo de lo que estamos hablando, del sistema mecánico o el sistema electrónico de i2, en esta RS1, el usuario que quiera montar un grupo mecánico lo puede montar igualmente como un grupo electrónico, ¿no? No tiene ningún tipo de condicionante. Ninguno. De hecho, en la gama tendremos 5 modelos en cuanto a montajes,
y los tres de abajo, perdón, irán montados con grupo mecánico. Como te he dicho, hay un segmento de consumidores, de usuarios, que todavía sigue apostando por ese sistema. Como te he dicho, funciona bien, no tiene la comodidad o la rapidez que puede tener un electrónico, pero hay que dar servicio a ese tipo de consumidores. Robert, y ahora que has dicho, hay 5 bicis, ¿no?, dentro de lo que es el catálogo RS1 con diferentes montajes. ¿Qué diferencia hay en el cuadro en esos 5 montajes diferentes que el usuario va a ver dentro del catálogo? Pues aquí es un punto de los más importantes que nos gustaría destacar, porque ahora que lo has dicho, yo no lo tenía en la cabeza dar esa explicación, pero siempre montamos en toda la familia de cuadros, sea con el montaje 105 como sea con el montaje Ultegra Day2 con todos los periféricos tope de gama, siempre vamos a tener el mismo chasis, es decir, mismo cuadro, misma horquilla y misma tija. Todo fabricado con el mismo carbono, con la misma calidad, tanto para el que empieza en el primer precio como el que se ha montado la bicicleta tope de gama. O sea, entiendo que si yo me encuentro en la carretera a un usuario con la bici, en este caso la de gama baja dentro de la línea RS1, y yo voy con la gama alta, estamos los dos montados sobre un mismo cuadro, simplemente que hemos cambiado los accesorios para poder llegar al precio óptimo de esa demanda de usuario, ¿no? Exactamente, vas a tener las mismas sensaciones que te permite el chasis que en cualquier tipo de montaje. Obviamente, si metes unas bielas de aluminio o a unas bielas de carbono, siempre se va a ver una diferencia tanto en peso como en rendimiento. Igual que las ruedas. Unas ruedas de perfil de aluminio no absorben igual los impactos y no tienen la misma rodadura que unas de carbono. Pero lo que es el espíritu de la bicicleta, las sensaciones de velocidad, las sensaciones de reactividad, de que cuando tú aceleras la bicicleta notes que te empuja, lo vas a sentir en cualquier modelo de ellas. Robert, y cuando hablamos de esto, por ejemplo, algo que mucha gente ignora o pasan por alto o simplemente no le informan, es, por ejemplo, la horquilla. En este caso estamos hablando de que el cuadro es el mismo, tanto en la gama baja como en la gama media como en la gama alta del RS1. Pero la horquilla, yo quiero destacar que es una horquilla full carbon, que no hay trampa ni cartón, que está construida completamente en carbono desde abajo hasta arriba, cuando otros muchos usuarios, muchas marcas montan horquilla que el tubo de dirección es un tubo de aluminio, con lo cual tanto el peso como el rendimiento no es el mismo, ¿no? Exactamente. Nosotros, como bien dices, usamos, como hemos comentado, los mismos componentes del chasis en toda la gama. Otras marcas, no te voy a decir que engañen al cliente, obvian la información y sí, te meten las patas de carbono, pero el tubo de dirección te le presentan en acero o en aluminio. Eso y al final, pues para este tipo de bicicletas, pues igual no es lo más adecuado. Yo quería mencionar esto un poco por aclarar, no porque nadie engañe a nadie, sino porque muchas veces la propia ignorancia o la falta de información, ¿no? La palabra no es engañar, la palabra es, pues el montaje está enfocado para diferentes rendimientos, vamos a decir. Eso es. Por ejemplo, aquí tenemos, no se verá muy bien en las imágenes, esta es la horquilla, la imagen de la horquilla. Se trata de una horquilla monocasco de carbono, la hacemos toda de una pieza. ¿Para qué? Porque aparte de la rigidez que nos puede aportar una pieza en lugar de 2 piezas pegadas, también por la seguridad del usuario. Una pieza siempre va a tener más seguridad, menos opciones de rotura que siendo 2 piezas, obviamente. Y luego otro aspecto importante, si te fijas, es que normalmente en las horquillas de este tipo de bicicletas llevan luego un inserto de aluminio para introducir el rodamiento. Nosotros esa pieza ya la hemos introducido directamente en el diseño del molde, viene grabado en la propia horquilla y no hace falta esa tercera pieza que siempre puede producir esos desagradables ruidos del roce del carbono con el aluminio. Vale, entonces para que quede claro, esa pieza que estamos hablando que hay que meter normalmente con un útil y que pasa a ser un segundo componente, porque al final no deja de ser 2 componentes unidos, uno aluminio y uno carbono, desaparece con este sistema de construcción de la horquilla, ¿no? El rodamiento trabaja directamente sobre la horquilla y sobre la pieza que ya va en el molde de la horquilla hecho de carbono, ¿no? Exactamente, y como te he comentado, no solo nos da las ventajas del peso y de la rigidez, nos está dando las ventajas de la mayor seguridad en esta parte. Al tener más material, cuanto más material tienes, obviamente siempre tiene más fuerza a la hora de la rotura o cualquier tipo de esfuerzo raro, en cualquier caída, en cualquier situación rara, que se nos meta, yo que sé, un palo entre las ruedas, cosas de esas, pues toda esta parte está reforzada y como veis el rodamiento va directamente a la hora de montar con un poquito de grasa consistente directamente sobre la angulación esta. Y cuando hablamos de integración sobre de la horquilla a la potencia, de la potencia al cuadro, este año también se ha incluido el manillar Evo, ¿no? Roberto, cuéntanos cómo es la fabricación.
hemos hecho un manillar, un desarrollo nuevo de un manillar propio. Pues eso, los primeros montajes irán con un manillar y una potencia de 2 piezas, como es obvio, pero los 3 modelos superiores hemos hecho un diseño propio de un manillar monocasco, compact, por supuesto, con un poquito de... Todos con el sistema ACR de FSA, pero la diferencia es que aquí no hay potencia de manillar de otra marca, es propia y todo integrado. Exactamente, va a ser de la marca Evo, va a haber más o menos todas las dimensiones comunes para las diferentes tallas, tiene un agarre muy ergonómico que hemos trabajado mucho la forma de la mano, y lo que te he dicho, va a ser compact y a la vez va a ir un pelín abierto para, como se está poniendo ahora de moda, llevar las manetas un pelín, como te habrás fijado en el Tour, que las llevan un poquito más abiertas, pues nos hace un poquito de angulación, pues eso, para que sea una frenada y a la hora de más cambiar cómoda, mucho más fácil. Más natural fácil. Y más cómoda. Perfecto. Y siguiendo con la integración, Robert, que estamos hablando del manillar, el año pasado ya se incluyó en la gama los cierres Evo, que también están integrados con la leva dentro de lo que es el eje, para que sea mucho más cómodo para el usuario. Queda totalmente interno y no hace resistencia al aire y no hay que llevar una llave que a veces se nos olvida, a veces no la llevamos, o muchos usuarios simplemente por el hábito, por no coger la bici a diario, pues cuando se ven en un embolado tienen que esperar que venga alguien o que vengan a recogerlo. Este año en esta bici también integramos la tija de sillín. Y yo ahí tengo una pregunta. ¿Cuál es el fin de esta integración? ¿Peso, aerodinámica, rendimiento? ¿Cómo se ha integrado esa tija? ¿Qué función tiene el diseño de esa cuña que sujeta la tija? Mira, no, tampoco te voy a engañar, tampoco os voy a contar películas aquí de historietas. Lo primero que nos entra a todos, y a mí el primero, cuando ves una bicicleta, es la vista, el ojo. Te gusta ver una bicicleta limpia, independientemente de que sea más aerodinámica o menos. Entonces, el primer punto que queríamos trabajar es la estética, que quedaría una bicicleta limpia. Por supuesto, esto de rebote nos ha llevado a mejorar la aerodinámica, la estética, como os he dicho, y también la funcionalidad. Porque te habrá, igual que nos pasa muchas veces, a mí me ha pasado, de romper, hacer el efecto guillotina en las tijas redondas o tijas planas que van con el collar de siempre, con la brazaleta de siempre. Porque siempre tenemos la manía de una vez que lavas la bicicleta, media vueltita a todos los tornillos. Es una aberración, pero lo hacemos todo. Pues con este sistema de apriete, vamos a ver un apriete, aparte de integrado, estéticamente bonito, aerodinámicamente muy eficiente, un sistema que funciona y que nos permite que no sobreapretemos la tija más de la cuenta. Muéstranos si tienes ahí a mano, para que podamos ver cómo queda tengo aquí un cuadrito que vais a poder ver. Como veis, la tija va a ser de forma aero, es una tija que hemos seguido las formas de la actual G8, y a esta tija lo que hemos hecho, la hemos aplicado este año una nueva solución. El año pasado la teníamos solo con una sola configuración de 25 milímetros de retroceso. Este año vamos a tener una opción con 0 de retroceso. Para aquellos que quieran una conducción más agresiva, puedan ir más sentados en la punta, pues como puede ser un triatleta, alguien que lleva la bici a un Ironman de corta distancia, pues van a estar los dos disponibles. Importante este detalle. La bici mantiene la geometría, pero la opción es con tija recta, 0 grados, o tija de 25 de retroceso, ¿vale? ¿Entendido así? Exactamente. Exactamente. Entonces, la tija va a estar de serie va a ir montada con 0 grados para que sea una bicicleta rápida, y luego va a haber la opción de que el cliente compre la tija en nuestra división Aftermarket con el retroceso. Perfecto. Y lo que os decía, perdona, si podéis apreciar aquí, veis aquí que el sistema es un sistema muy fácil, mecánicamente es un sistema de cuña, un tornillo de Allen con llave Allen de 5, el apriete es muy bajito, es de 5 newtons, prácticamente que haga contacto, y la cuña trabaja en dos sentidos, trabaja en sentido transversal y en sentido longitudinal, en sentido diagonal, perdonad. Entonces, a nada que hace contacto, la está apretando contra el cuadro y la está apretando contra el propio cierre. Entonces tenemos hay dos fuerzas que trabajan entre sí para que en este caso haga con menos torque, con menos apriete, efectivamente, para que nos entendamos todo, con menos apriete hace mejor función, ¿no? Sin dañar la tija, que todos hemos dañado alguna. Y el que diga que siempre, no, que tire la primera piedra. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahora vamos a aclarar una serie de dudas, preguntas que nos han hecho antes de estar aquí en este directo, alguna que aparece por aquí. Pero yo, en conclusión, por ejemplo, tú me conoces a mí y sabes ahora mismo el tipo de usuario que yo soy, ¿no? Pues soy una persona que puedo entrenar a diario, que tengo un entrenamiento... Machaca.
Lo que se suele decir es un machaca de alto standing. Un fatiga de alto standing, correcto. Vamos a dejarlo ahí. Un fatiga de alto standing. Que a lo mejor no estoy compitiendo en carretera, pero alguna vez me puedo asomar a una cicloturista o a una carrera. ¿Qué dices tú de un usuario como yo para usar una, en este caso, la bici de la que estamos hablando, una RS1? Mira, para dejar claro a nuestros clientes y a todo el público en general que es una bicicleta de alto rendimiento, el primer paso que hemos hecho ha sido homologar la UCI. Homologar UCI es pasar una serie de test en la UCI que te dan un sello que esa bicicleta puede ser usada en competiciones Pro Tour. Todo aquel que vaya a una competición Pro Tour sin ese sello, pues puede ser hasta descalificado de la carrera. Entonces, este cuadro, que aunque no está enfocado puramente a la alta competición, ha pasado esas pruebas. Y otro ejemplo bueno es que este cuadro le vamos a dar este año en la Vuelta a España a uno o dos corredores del Burgos BH para demostrar que es una bicicleta que se puede usar en las mejores carreras del mundo sin perder un ápice de performance, de rendimiento. Sin entrar, por ejemplo, ahora lo que acabas de decir, sin entrar en muchos detalles para no marear a la gente ni para sacar un poco de contexto todo esto, ¿cuáles son un poco por encima los datos que diferencian una de otra? Los datos cuando me refiero a rigidez del cuadro, a reactividad, a resistencia al aire, o todos estos parámetros de los que todo el mundo estamos siempre muy preocupados. Sí. ¿Qué rigidez es de potencia? ¿Qué rigidez es de pedaler? ¿Qué geometría tiene? ¿Cómo reacciona en la bajada? ¿Qué nerviosa es? Todos estos pequeños matices que al final todo el mundo sabemos y muchos no tenemos ni idea a la vez, pues ¿qué diferencia hay entre la G8 y la RS1 en estos detalles? Obviamente, la G8 va a ser nuestro super top modelo, que va a tener unas especificaciones en cuanto a componentes superiores a estas. ¿Sí? Y el peso final de la bicicleta va a ser algo más ligero. También el precio, por supuesto, va a ser ligero. En cuanto a las prestaciones, rigidez, reactividad y demás, vamos a mantener los mismos parámetros. No os voy a aburrir ahora con rigideces porque sería volver loca a la gente, pero, por ejemplo, un aspecto que no engaña es la aerodinámica. Los números que nos salen en aerodinámica, tanto comparando la nueva RS1 con la G8 como la antigua Quartz, la diferencia entre la actual RS1 y la G8 es 0,3%. Los valores de deflación del viento cuando penetra contra el cuadro. Y comparando con la antigua me dices Quartz, que la diferencia que hay entre la G8 y la RS1, perdona Roberto, 0,3% es la diferencia que hay resistencia al aire con respecto a una de otra. Exactamente. Y para que compares, que igual no dice nada, la actual Quartz que hemos tenido hasta ahora como gran fondo tiene un 23,5% más que estas. O sea, retiene el aire 23%, hay que hacer 23% más de fuerza para ir a la misma velocidad. Entonces, si esta bicicleta nueva, si esta bicicleta, la RS1, como os he dicho, tiene más pipa, tiene más material, tiene un parámetro similar a la G8, significa que hemos hecho un trabajo de aerodinámica muy bueno, porque con más superficie contra el aire tenemos el mismo valor de penetración. Entonces, eso es un dato muy alentador de esta bicicleta. Y esta bici, entiendo que también, por ejemplo, en una salida larga de 3-4 horas, termina siendo más cómoda que la G8 para la mayoría de usuarios, ¿no? La bicicleta en sí va a ser igual de cómoda a incómoda. Lo que va a ser más es la biomecánica que va a poder llegar a tener el ciclista. Con esta bicicleta va a ser una biomecánica un poquito más erguida, un poquito más recogida. Entonces, evidentemente, no va a ser igual cuando vas en tu posición natural que cuando vas en una posición forzada. Entonces, una bicicleta que a las largas distancias te va a suponer eso, menos desgaste, vamos a decir. En términos generales, un usuario que tiene una G8 ahora mismo y mañana se monta en una RS1, ¿cuáles son los 3 puntos, así a grosso modo, 3 puntos que va a notar a simple vista? Bueno, simple vista sobre el terreno. Pues bueno, el primer punto... O no lo va a notar. Bueno, el primer punto cuando te sientes en la bicicleta va a ser que va a ser un pelín más recogido. Entonces te va a permitir, para esfuerzos altos, pues sacarle mayor rendimiento sin esa fatiga extra, esa fatiga muscular extra de ir con la posición forzada. Luego, por curva va a tener mejor paso que la G8 porque es una bicicleta un pelín más larga. Es un poquito más larga. Más estable, quiere decir, ahora pues, es una bicicleta sinuoso, por ejemplo, ¿no? Eso es, la distancia entre ejes va a ser un poquito más y la trasera
también es un poquito más larga. Estamos hablando de 4 o 5 milímetros más larga la trasera. Entonces me dirás tú, pero vamos a poder... Perdona, siempre que hablamos de medidas, Robert, y milímetros, para que todo el mundo quede claro, hablamos siempre de una misma talla, que no... Sí, siempre de la talla mediana. Entienda, porque no efectivamente, vamos a la talla intermedia, que es la mediana, y de ahí sacamos todos esos parámetros, correcto. Eso es. Y, por ejemplo, la trasera, lo que te he dicho, es un pelín más larga que la Ultralight o que la G8, y tú me vas a decir, ya, pues vas a perder reactividad porque la trasera más corta, la bici es más ágil, más rápida, pero para ello, si te fijas aquí en el tren trasero, la angulación es mucho más pequeñita, los tirantes del tubo de sillín están más caídos, tienen más cuerpo todavía, entonces lo que vamos a perder en esa reactividad es unos 3-4 milímetros de la talla M, lo vamos a ganar con la rigidez del tren trasero. Entonces, a la hora de hacer una arrancada subiendo, por ejemplo, vamos a tener las mismas sensaciones que podemos tener en una bicicleta de tope de gama. Antes has dicho, por ejemplo, que han hecho una pregunta aquí interesante de que aclaremos. Cuando has dicho que te sientes como más integrado dentro de la bici, alguien ha preguntado que si en el manillar Evo va a haber diferentes medidas. Sí, por supuesto. Vamos a tener las medidas más convencionales, que tenemos en las tallas pequeñas, 90, 100, 110, 120 de potencias, y luego jugaríamos con las anchuras. Empezaríamos en 40, 42 y 44, dependiendo un poco dividido en las diferentes longitudes. Y Robert, hablando de especificaciones técnicas que venimos hablando, de lo que acabas de mencionar, todo lo que es los tirantes, las medidas, aquí nos podemos ir también a algo que yo me gustaría mencionar, que es el pedalier BB386 Evo, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿y por qué la bici viene montada en Ultegra Day2 y las bielas vienen en FSA? Yo me gustaría que a este tipo de personas que preguntan o que tienen esa duda, expliques el por qué tú decides montar una biela FSA en un cuadro con un pedalier específico como es el nuestro. Pues mira, la explicación es muy sencilla. Esa batalla la hemos tenido muchas veces con clientes, porque hay muchos clientes que tienen o tenemos la enfermedad esta que se llama Shimanitis, que quieres tener la bici full Shimano. Pues bueno, hay otras soluciones en el mercado. Que la puedes tener, pero lo que quiero es... Sí, pero tienes otras opciones. Lo que quiero que aclares a ese Shimanitis que dice por qué tú decides montar esa biela FSA y el argumento que tienes por qué es tan claro. Pues mira, en nuestros cuadros desde hace 6 años usamos una patente que se llama 386, Pressfit 386. Es una patente que pertenece a FSA, a Billier y a BH. La desarrollamos en conjunto los tres y el key de la cuestión es que normalmente las cajas de los cuadros son de 68, entonces nosotros decidimos aumentarlas a 86 para que la zona del pedalier tuviese más cuerpo y los tubos que llegaban a ese pedalier podrían tener más diámetro con menor espesor. Entonces estamos mejorando la rigidez y estamos mejorando el peso, porque al tener menos espesor tenía menos peso. Y luego, aparte de eso, los rodamientos llevan rodamientos de 30. Cuanto más grande es un rodamiento, mejor rueda y más vida tiene. Esa es la historia porque montamos siempre nuestras bicicletas con bielas con sistema FSA 386. Vale, y no obstante... En definitiva, el usuario que ve una biela Shimano está perdiendo rendimiento y facultades de la bici, ¿no? A ver, tiene que poner otra pieza entre media, como hablábamos antes de la horquilla de dirección, tiene que poner otra pieza entre media que ya no es tan compacto, ¿no? Sí, no te voy a hablar de pérdida de rendimiento porque al final eso es muy difícil de medir, pero está añadiendo otro artículo más que es susceptible de dar problemas de ruidos, de fricciones, de cualquier cosa al final. Siempre que tienes dos piezas hay posibilidad de que haya rozamientos, de que haya ruidos, de que haya cosas. Entonces, cuanto más directamente sea el sistema o el mecanismo, mejor va a funcionar siempre. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro ese punto. Y por aquí ahora vamos a mirar un poco las preguntas que hay de muchos de los usuarios que han ido dejando estos días por las redes sociales. Y no sé si tú quieres añadir algo más en general sobre las especificaciones del cuadro. No, pues eso, que al usuario les quede... No, que al usuario les quede claro que es una bicicleta de alto rendimiento, con la ergonomía mejorada y que la diferencia con sus hermanas mayores, vamos a decir, la Ultralight y la G8 al final, el rendimiento va a ser igual, la diferencia va a estar obviamente en el precio, no nos vamos a engañar, esta va a ser una bicicleta súper apurada en precio y súper competitiva y las otras pues, van a tener la ventaja de que van a ser un poquito más ligeras las bicicletas. Entonces el usuario del altísimo rendimiento va a tener una bicicleta más cara y un poquito más ligera. Pero los pesos que nos van a salir
en estas bicicletas con montajes sin volvernos locos de Ultegra Day2 van a ser bicicletas de disco de 7 kilos, 7,2, dependiendo un poquito del montaje. Las bicicletas súper apuradas en peso. Hay uno que pregunta que para cuándo monoplato. Yo tenía también esa pregunta para ti. En esta bici estamos hablando que montamos las bielas de FSA por todo esto que tú has contado. Por ejemplo, yo ahora quiero coger esta bici y montarle el nuevo RAM con los desarrollos nuevos. ¿Tengo algún tipo de condicionante o lo puedo montar completamente sin ningún tipo de problema ni incompatibilidad? No, es totalmente compatible. Lo que pasa es que todavía el monoplato en carretera vemos que todavía no termina de despegar, así como en gravel o en ciclocross y en mountain bike, por supuesto, está impuesto al 100% Sí, prácticamente. pero aunque no haya encajado del todo, que ni tú ni yo lo vemos claro y hasta ahora no lo vamos a poner, pero ese usuario, este que ha preguntado que si se puede poner monoplato, ¿se puede poner? Totalmente, Vale, totalmente perfecto. compatible. Y el doble plato de RAM con el 4836 y el otro con el 4633 también lo podríamos montar sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Perfectamente, cumple los estándares tanto de Campanolo como de Shimano como de RAN, que siempre seguimos a las marcas porque no queremos cerrar nada. A veces montamos las bicicletas completas, también se vende el cuadro en kit suelto, entonces el usuario es libre de montar cualquier solución del mercado. Robert, y ahora que está muy de moda poner neumáticos más anchos, porque aparte de que está de moda, yo creo que el significado y a la vista es mucho más cómodo salir a montar en bici con neumáticos más anchos. En esta RS1, ¿hasta qué medida podemos incluir dentro de la horquilla y el basculante sin que tengamos ningún tipo de problema? Nosotros de serie vamos a montar cubiertas de 28, porque consideramos que es el mejor ratio rendimiento, aerodinámica, performance, seguridad en el frenado, es el que mejor balanceado está, pero es compatible totalmente con cubiertas hasta de 32. 32 normales, no sé si habrá en el mercado alguna cubierta 32 con un balón exagerado y vaya justo, pero Michelin, Continental, Vitre, claro, si montamos una llanta con una garganta más ancha, que el neumático de 32 también lo modifique y lo haga un poco más ancho, podremos encontrar un problema. Pero hablamos de una garganta normal, con un 32 normal, lo podemos meter. sin ningún problema. Perfecto. Yo creo que son también datos importantes a tener en cuenta a la hora de decidirte por un tipo de bici a otra, ¿no? Porque ahora también está muy de moda el esterrato y hay gente que vive por sitios donde tienen un buen esterrato e incluso se atreven a salir y intercalar zonas de carretera con alguna zona de pista. Y teniendo esta opción, yo creo que también te da esa posibilidad, ¿no? La de tener un neumático más ancho, rodar por cualquier tipo de terreno de forma más segura y más cómoda, ¿no? Lo que te va a permitir llevar 30 o 32 de cubierta a comparación de las 28 que metemos de serie es eso, que va a ser una bicicleta más versátil. Obviamente no está hecha para hacer un uso gravel, pero lo que dices tú, como el otro día en el Giro de Italia cuando hicieron el tramo ese, pues con una cubierta de 30 a 32 vas a tener más facilidad, va a amortiguar más las vibraciones que se absorben del suelo y te va a dar una seguridad extra. Pero la relación velocidad, rozamiento, peso, la de 28 es la que más acertada es para el sistema de frenado de disco. Hay una pregunta que hacen aquí que es ¿cuánto pesa el conjunto, el kit del cuadro y horquilla? En una Pues mira, talla M, por ejemplo. En talla mediana el cuadro pesa 1,50 kg y la horquilla anda en 405 gramos. La horquilla siempre es la misma, el cuadro obviamente cambia con la talla. Durante la retransmisión ha habido un chico que ha preguntado si esto que tú has explicado de la horquilla, el no llevar la cazoleta de aluminio, simplemente llevar lo que es el cuerpo de carbono e integrar el rodamiento sobre la horquilla, si eso genera algún tipo de desgaste a la larga sobre lo que es la horquilla. No, en un principio no tiene por qué crear ningún tipo de desgaste porque el rodamiento lo que gira es la parte exterior, la parte de dentro está solidaria con esta parte angulada de la horquilla, o sea que no tiene por qué tener ningún desgaste. Otra cosa es que seamos un poco dejados y llevemos el rodamiento medio gripado y claro, cada vez que eso arrastre el carbono, pero esos son casos ya que no se tienen que dar, vamos. Pero en circunstancias normales y con un uso normal y con un cuidado normal, el rodamiento apoya sobre el carbono y ya no se mueve. Lo que se mueve es el rodamiento interno sobre la dirección. Vale, exactamente. Perfecto. Me pregunta uno también que cuánto tiempo se tarda desde cero en que un cuadro vea la luz. Desde cuando empezasteis con este proyecto hasta ahora que se ha presentado, ¿cuánto tiempo se ha dilatado?
Pues la vida normal de un proyecto son 2 años de trabajo. Y un poquito, se nos alarga un poquito más por el tema de las geometrías. Hemos tenido que hacer más trabajo de biomecánica que el de una bici convencional. Para haceros un pequeño resumen y no volveros muy locos, cuando empezamos a hacer el desarrollo de un cuadro, lo primero que hacemos es la geometría. Una geometría en 2D, y de ahí es cuando empezamos a hacer a construir la casa, vamos a decir. Primero se crean los planos en 2D, posteriormente se empieza a hacer una forma ideal de los tubos, una estética que te guste, y ya es cuando empezamos a meter los programas de elementos finitos en el ordenador, es el que nos ayuda a hacer los espesores del carbono, las formas, a darle un poquito por aquí, otro poquito por allá, dejarle, pues eso, que sea una bicicleta estética y que tenga unas especificaciones acordes con lo que nosotros queremos. Y luego el tercer paso es la industrialización. En el ordenador se pueden hacer formas muy bonitas, se pueden dar unos ángulos perfectos, que te quede una bici súper estrambótica, vamos a decir, pero luego hay cosas que industrialmente son imposibles de hacer en un molde. ¿Tienes limitaciones a la hora de poderlo aplicar? A la hora de construir, obviamente. ¿Sabes? Angulaciones muy raras y cosas de esas, pues en los moldes de carbono es complicado hacer. Puedes tener muchas ideas, pero luego muchas de ellas no se pueden llevar a cabo por muchos motivos. Y también hablando de especificaciones técnicas, que te lo comenté el otro día, para que la gente le quede claro, los frenos de disco. En este caso, los frenos de disco de serie viene con 160 milímetros adelante, si no me equivoco, y el trasero con 140. En el hipotético caso que alguien quiera poner un disco trasero de 160, ¿puede hacerlo? Sí, la bicicleta viene preparada para ello. Te tendrías que comprar el suplemento bien de RAN o de Shimano en el caso que corresponda, que es una especie de alza que va entre la patilla y el cuadro, y te daría la opción esa. En la parte delantera lo mismo, montamos de 140, pero trae un suplemento la horquilla, que como bien sabéis, el flat mount, le darías la vuelta a esa piecita y lo podrías convertir en 140. Yo, vale, mi experiencia propia, por ejemplo, yo llevo 140 adelante y 140 detrás y me parece más que suficiente. Bueno, además tú habrás hecho no solamente test de campo, sino test de laboratorio y muchos test que te dicen que es suficiente con 140. Sí, lo yo que pasa es que es suficiente. De hecho, yo en la de carretera también llevo 140 delante y no me he visto en ningún momento con una limitación de frenada. Pero bueno, tú sabes que la gente pregunta, la gente tiene dudas, la gente quiere hacer experimentos para saber hasta qué punto pueden tener este tipo de posibilidad. La tienen, con lo cual el que quiera poner 160, aunque no sea imprescindible o necesario, lo pueden hacer, ¿no? Y otro dato importante en este tipo de configuración nos lo ha hecho la UCI. La UCI ha introducido en los coches Mavic, con los coches de Shimano que van en las carreras, los coches neutros se llaman, las ruedas de repuesto que llevan han quedado una especie de estándar que es 160 adelante, 140 detrás. Entonces, todos los equipos obviamente están siguiendo ese estándar para no quedarse tirados en caso de una avería rara. Entonces, el usuario se piensa, pues eso, que al llevar 160 pues igual es la mejor medida. Y entonces es lo que está haciendo que se convierta en un estándar, pero que con 140 adelante y detrás es más que suficiente para un usuario de 100 kilos para abajo, vamos a decir. Hablando de 100 kilos, Roberto, fíjate, a esto es una cosa que no quería dejar por alto para que dejaras claro a mucha gente. Tenemos una garantía de por vida en los cuadros BH, siempre y cuando sea una rotura por algo natural, no por algo forzado o por un mal uso, ¿no? En circunstancias normales, una fractura, una fisura que no está dentro de lo que llamamos algo especial, un golpe o un mal uso. ¿Todo usuario por talla o por peso tienen esa garantía? Sí, nosotros desde que empezamos con el carbono de alta gama, vamos a decir, hace 10, 12 años, siempre no hemos puesto ninguna traba al usuario. Incluso en nuestros cuadros ultralight, que son los tope de gama, cuadros de 700, 740 gramos, no hay ningún tope de usuario. El tope quizás lo marquen las ruedas. Las ruedas pues te dicen que usuario de más de 120, 130, 140 kilos no es recomendable. Pero lo que es el cuadro en sí, nosotros no ponemos ningún tipo de limitación. Entonces, muchas veces cuando hablamos de pesos, no pesos, y os hablo de este cuadro de 1 kilo, o cuando os hablo de la ultralight que pesa 740 gramos, tened siempre en cuenta que igual estáis comparando con la competencia y muchas veces la competencia te pone la letrita pequeña. No es recomendable para usuarios de más de 80 kilos. Un usuario de 80 kilos no es tanto, es un chico de 70 kilos, que quien los pillara, vestido de ciclista. O sea que no es nada, ninguna aberración, ¿eh? Entonces, la letra pequeña muchas veces hay que leerla.
Claro, es que por eso, por ejemplo, yo sé que hay muchos materiales que limitan el peso y yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una bici y que el usuario debería de mirar y que en nuestro caso hay que destacar, que es eso, el que tú vas a comprarte una bici y no hay una limitación en cuanto a garantía en el cuadro por fisura o rotura de algo normal, por mucho que peses. O sea, tú te comes una bici con 130 kilos y si tienes un problema vas a tener la misma Mira, garantía que un usuario de 70. la mejor prueba de fuego que pasé, ya no son los test internos que hacemos, por supuesto, de fatiga, de estrés, hacemos unos test bastante intensos porque no podemos permitirnos el lujo de sacar al mercado una bicicleta que pueda tener cualquier pequeño fallo o que nos dé cualquier tipo de duda. Y el mejor ¿Te banco echaste de prueba que encima? tuvimos fue el año pasado con el amigo Greipels, el sprinter de Arkea, un tío que Sí. movía el sprint cerca de 1.400 vatios y 92 kilos en canales. Ojito, ¿eh? Y no ¿Y rompió un cuadro en toda la temporada. esa es la pregunta. ¿Cuántos cuadros rompió la temporada? Pues el año pasado con Arkea tuvimos 5 o Cero. 6 cuadros rotos, todos por caída, por montoneras, y en cambio los del Burgos BH creo que tuvimos 2 nada más en todo el año. Y todos, por supuesto, Bueno, por caídas. pero romper un cuadro de carbono es muy fácil. Es tan fácil como quitar la rueda trasera y pegar un pisotón en los tirantes. Porque al final el carbono tiene O una una, resistencia que trabaja en unas direcciones. Pero lo que hablamos antes, exactamente, en un golpe en exactamente. seco, en un mal uso, en una mala posición dentro del coche, en el que presionas la bici con la rueda, con la bici de tu colega, empujas la puerta del maletero y ese pequeño torsión que hace en el basculante o la horquilla, ¡chas! Rompe porque es carbono y no está pensado y diseñado para que trabajen las fibras en esa dirección. Están pensados para que Eh, tenga una resistencia en condiciones normales sobre la bici. Exactamente, el mejor ejemplo que tienes, como bien dices, los tubos están diseñados para trabajar a tracción, no para trabajar a torsión. Entonces, en cuanto tienen un golpe en una dirección que no es, te hablo de cualquier tipo de carbono, ¿eh? No estoy hablando ni de BH ni de ninguna otra marca. Y el caso más flagrante que hay y que más le duele a la gente es tener la bici apoyada en casa, en la cocina, para ir a marchar, vas a meter el bidón de agua, la tocas, se te mueve la bici, te pega contra la esquina de la mesa la cocina y has hecho una avería. Y en cambio Claro, te caes a 80 por hora bajando y no sufre nada el cuadro. Entonces, claro. bueno, el carbono es así, te quiero decir, tiene sus Son pros y las sus fuerzas que contras, se pero ejercen, claro, son las fuerzas que se ejercen sobre un material que está pensado de una manera o de otra. Y ya está. exactamente. Pregunta un usuario algo que yo creo que es importante también de mencionar. En el manillar integrado Evo que tenemos ahí, si se puede poner el soporte para el Garmin en la parte inferior. Sí, en la parte inferior, como al final en el mercado hay 35.000 estándares, 35.000 GPS, 35.000 cámaras, al final lo que hemos hecho ha sido meter dos agujeros roscados debajo y cualquier soporte universal, tanto para ciclocomputadores, para cámaras y tal, puede ser atornillado con dos tornillitos Allen de métrica 4 creo que es, compatible con cualquier sistema del mercado, vamos a decir. Y otra pregunta que para cuándo llevará un potenciómetro de serie. Pues mira, ahora estamos barajando la posibilidad de meter en algún modelo de potenciómetros de serie, porque ahora mismo nuestros proveedores de bielas están haciendo un trabajo bastante importante, como puede ser Roto, como puede ser FCA, ya están empezando a sacar bielas con unos precios muy competitivos, no como antiguamente que teníamos Sota Caballo Rey, SRM, Powerboss, tal, que la bicicleta ya se nos iba de precio y para el usuario de a pie pues quizás era un desembolso muy grande y mucho más para montarle una bicicleta de serie, o sea, de OEM, vamos a decir. Pues yo creo que yo tengo aquí más o menos todas las dudas que había y todas las que he ido pudiendo ver por aquí, las he solucionado. No sé si tú quieres añadir algo más para ir cerrando este gran tutorial que nos has dado de forma fácil, que lo entendamos Pues, todos. pues mira, otro detalle que no solo es para el RS1, hasta ahora sabéis que tenemos fabricación, montaje y pintura propio y hasta ahora estamos Eso es. con dos líneas de pintura. Este año hemos dado un vuelco total a la zona de pintura, de hecho se ha creado una fábrica exclusiva para la pintura. Tenemos cinco líneas de pintura y lo que vamos a hacer es dar mucha flexibilidad a la hora de pintar. Y cada modelo de bicicleta va a estar disponible en 5 colores diferentes de serie y luego va a haber la posibilidad de entrar en la plataforma BH Unique, donde tú puedes configurar tu bicicleta, tanto la RS1 como la Ultralight como las G8.
Resumiendo, hay 5 modelos dentro de la gama, ¿no? Eso es. 5 Dentro de modelos, 5 modelos 6, con 5 opciones de 6 color. tallas y 6 tallas. 6 tallas y 5 opciones de colores de base, ¿no? Exactamente. Más la opción, El que quiera el plus de poder configurar su bici, poder eso es. combinarla con 30 y ¿cuánto hemos dicho? 32.000 combinaciones se pueden hacer. Pues mira, al hilo de esto 32.000. te voy a decir que yo tengo que pensar cómo pintar la mía y no tengo narices a dar picón bolón. Te pregunté el otro día, te preguntaré luego, a ver Sí, si me sí, das sí. alguna opción. Porque te pones en Ahora el vamos a... configurador y te da No, tantas posibilidades que sí. termina volviéndote loco. O sea, que tienes que No, tirarte te un vuelve rato y saber loco. muy bien. Sí, sí, sí. Y Pero luego bueno, que cada una que haces no sabes cuál te gusta más. Y efectivamente, pero bueno, esto es lo al bueno final, para el usuario, que puedes tener tu propia bici y si haces inventos raros, pues bueno, va a tener nadie que te encuentres con algo parecido, ¿no? eso es, o para grupos para clubs, para equipos amateurs, eso va a ser un plus que le vamos a poder llevar la bicicleta configurada exactamente igual que la ropa, que el casco y que todo. Va a ser, en cuanto a imagen, va a ser un paso importante. Mira, tenemos una pregunta de nuestro amigo Anguita, que no podemos dejarlo ahí porque si no luego nos va a dar la tabarra. Nos pregunta Ostras, que para cuándo va a venir una bici montada de serie con un grupo FSA completo. Ahí la pues mira, tienes, Anguita. estamos finalizando todos test, como sabéis lo está haciendo el equipo Burgos, lo estamos haciendo nosotros internamente, es un grupo de 12 velocidades inalámbrico, o sea, va a ser algo muy novedoso en el mercado, el precio no va a estar disparado, queremos estar al 100% seguros de que funciona, lo hemos estado usando en carrera, como sabéis lo lleva el Burgos BH, el amigo Ángel Madrazo nos ganó año pasado la etapa con el grupo y tal, hemos tenido ciertos problemas porque al final es un grupo que hemos partido de cero, bueno, digo hemos, pero es FSA el que lo está desarrollando, nos estamos colaborando en lo mucho o poco que podemos y la verdad que están teniendo pues, una progresión en cuanto a la solución de los problemas muy grande y creemos que para el año que viene, para la minigama que sacaremos en febrero, estará disponible. Y ya para rematar y cerrar esto, porque no queremos tampoco ponernos muy pesado y que la gente se vaya y no nos escuche nunca más. Roberto, ¿vamos a ver en la Vuelta a España algún corredor del Burgo precisamente con un RS1 o no? Pues sí, la idea es que 1 o 2 corredores lo lleven para pues aparte, no solo como test, sino pues para hacer entender a la gente que es una bicicleta que puede ser utilizada en cualquier tipo de circunstancia, por cualquier tipo de usuario, una bici muy versátil y con las especificaciones y con el rendimiento de una bicicleta de alta gama. En nuestra gama lo tenemos ubicado desde debajo de la G8, pero en cualquier otra gama de la competencia, por las prestaciones que da y la relación peso, rigidez, prestaciones, podría ser el top en cualquier otra marca. Pues perfecto, yo creo que por mi parte no voy a añadir más nada y por la tuya yo creo que nos has dejado claro las dudas que podíamos tener y si tienen más dudas pues que sigan preguntando, que hacemos otro directo y aclaramos las dudas que haga falta, que por eso no hay ningún problema. Sí, o directamente en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra web, y si os invito a que entréis en nuestra página web de hvice.com y poder ver todos los detalles que hemos hablado. La verdad que los chicos de marketing han hecho un buen trabajo y se ven todas las zonas, están todos resaltados, todos los puntos importantes. Hay algún vídeo, hay alguna cosa que está interesante para ver. Pues yo creo que está todo dicho y dar las gracias a todos por haber estado ahí y por supuesto que estaremos aquí todas las veces que haga falta para aclarar, para ayudar y para crecer, para sumar, al final para terminar sumando, ¿no, Robert? Pues encantado de haberos solucionado las dudas. Espero que la gente le haya quedado un poco claro en dónde vamos a posicionar este nuevo producto. Y lo que os he dicho, cualquier duda es bastante fácil contactar con nosotros y encantadísimos de solucionarla. Un placer, Robert, y gracias por haber sacrificado tu salida de mediodía, que sé que lo has hecho, para estar aquí. Y eso te va a costar darte vueltas esta noche a la cabeza porque el domingo luego te van a estirar el cuello. Pero bueno, muchas gracias, Robert. Muy Un bien, abrazo muchas gracias. y nos vemos pronto. Chao. Un saludo a todos.